¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar con lo que es electrónica analógica y vamos a ver lo que dejamos pendiente, que fueron los rectificadores de onda completa. Entonces, básicamente los rectificadores de media onda, como lo vimos anteriormente, solo van a rectificar media onda de la señal. Ahora lo que vamos a hacer es que van a rectificar la onda completa de toda la señal. Entonces, básicamente un rectificador de onda completa permite una corriente unidireccional en sentido a través de la carga durante los 360 ciclos de entrada, mientras que un rectificador de media onda presenta a través de la carga solo durante la mitad del ciclo. Acordémonos que un ciclo es de esta forma, ¿verdad? Un ciclo es de esta forma y tenemos la cuestión de ponerlo aquí. Entonces este es un ciclo, de aquí para acá es un ciclo, y aquí tenemos media onda, que es el lado positivo, y aquí tenemos el lado negativo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta cuestión. Entonces aquí tenemos lo que es la situación de tenerlo en media onda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos media onda y aquí podemos ¿cómo se llama? Tener medio ciclo de onda, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un medio ciclo, aquí tenemos un ciclo, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos básicamente es entender de que ahora el ciclo completo nos va a rectificar la media onda. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a rectificar, o sea, que nos va a voltear no solo la onda positiva, sino la onda negativa también la va a subir, porque vamos a sumar dos señales, ¿verdad? Entonces tenemos ahora, se recuerdan que el voltaje promedio no es más que el voltaje, o sea, es como aplanar esto. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica y vamos a aplanar todo a una sola línea. Ese es el voltaje promedio. Ese es el voltaje promedio, ¿verdad? Entonces vamos a aplanarla, vamos a aplanar la cuestión, ¿verdad? Entonces aquí básicamente el voltaje promedio es dos veces el voltaje pico, o sea la amplitud, la que tenemos acá, porque aquí lo que tenemos es el voltaje pico, y ese voltaje pico lo vamos a ir dentro de pi. Entonces básicamente lo que vamos a necesitar nosotros acá es que vamos a tener que un 67% de esto, un 67% del voltaje de pico va a ser el voltaje promedio. O sea que ya, si se recuerdan que teníamos un 31,8% en el voltaje de media onda, ahora el voltaje promedio es algo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que es el doble, es básicamente el doble de lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, dice aquí, tenemos aquí, dice, determina el valor de un rectificador de onda completo mostrado en la figura. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos aquí que tenemos un voltaje de 15 voltios pico, voltaje pico o voltaje de amplitud, ¿verdad? Y tenemos un voltaje pico. Entonces vamos a sustituir el voltaje pico, que sería 2 por 15 dividido pi, ¿verdad? Si sacamos la calculadora, vamos a ver la calculadora. Vamos a ver, pero tengo una calculadora aquí un poquito mejor, como las que ustedes tienen. Aquí está. Me voy a llevar al escritorio para... Bueno, si tenemos esta calculadora, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la calculadora y tenemos acá. Entonces miremos, tenemos la calculadora. Entonces dice 2pi, 2 por 15, todo eso dividido pi, ¿verdad? Shift pi. Y nos da que es 9.54, aproximadamente 9.55. Ahora, veamos la relación que hay. ¿Por qué dice que es el 67%? Es simple, 67 es, digamos, de 15
le dividimos 9.55 y nos da este valor. Y aquí tenemos, perdón, al revés, es al revés, 9.55 dividido 15. Entonces aquí sí nos da 0.63, ¿verdad? 0.63. Y aquí tenemos que es 0.637, ¿verdad? Por 100, ¿verdad? Y tenemos que es el 63.67%, ¿verdad? Entonces es dividir este valor dentro del valor total. Entonces tenemos que el 63.67% es lo que nos va a dar a la hora de medir con el multímetro. Entonces tenemos aquí el voltaje promedio. Ahora tenemos una onda con rectificador central. Para que funcione esto necesitamos un transformador con tap o derivación central. La derivación central pues es la conexión que tiene en el centro. Entonces aquí necesitamos poner dos diodos que nos sirven para subir y aumentar el voltaje. Y por lo tanto tenemos la resistencia de esta manera. Una resistencia de carga. Entonces aquí tenemos el voltaje de entrada, el rectificador y tenemos de esta manera los dos diodos, ¿verdad? Pero necesitamos ahora un transformador. Ya saben que un transformador reduce el voltaje de corriente alterna a corriente directa. Entonces aquí lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Y entonces veamos cómo lo vamos haciendo. Bueno, lo vamos a ir armando para que vean cómo funciona este circuito. Y al final pues un semiciclo positivo va a pasar al otro y el otro que es negativo lo va a pasar también al otro. Por eso se forman las dos curvas que tienen acá. Entonces vamos a ver un rectificador. Pero también tenemos que tener en cuenta de que ¿cómo se llama? De que el voltaje de secundario va a tener una caída pequeña de voltaje. Vamos a ver después eso, que es cuando ¿cómo se llama? El voltaje hasta cierto punto, el diodo nos quita 0.7 voltios. Eso es de regla, eso hay que tener. Entonces hay que verlo y vamos a ver cuál es el voltaje. Entonces tenemos el voltaje primario, tenemos voltaje primario y secundario. Y el voltaje primario pues es el voltaje de entrada. Si es 1 a 1, pues el voltaje aquí como dice efecto de relación de vueltas en el voltaje de salida. Si la relación de vueltas del transformador es 1, el voltaje pico de voltaje de salida rectificado es igual a la mitad del valor de pico de voltaje de salida del primario. O sea que en pocas palabras, si yo tengo un tap central, aquí voy a tener un voltaje primario dividido 2 y aquí también voy a tener un voltaje primario dividido 2 porque la relación es 1 a 1, ¿verdad? Entonces esto se divide, la mitad de voltaje primario aparece a través de cada una de las mitades del vanado secundario. A partir de aquí nos referimos a voltaje de polarización indirecta debido al potencial de barrera como caída del diodo. O sea, que incluso tenemos el voltaje primario menos 0.7. Esa es la regla, porque siempre el diodo va a consumir 0.7 voltios. Es la regla. O sea, ya sabemos que el diodo consume 0.7. Si ahora es 1 a 2, significa que el voltaje primario se divide o se multiplica. Y siempre hay que quitarle el 0.7, ¿verdad? Entonces el voltaje de salida va a ser igual, esto sí, grabemos, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje secundario dividido 2 menos 0.7. Ese va a ser el voltaje. También tenemos el voltaje de pico inverso, que es lo mismo que estamos acostumbrados a nosotros a trabajar, el PIB. Ese voltaje de pico inverso no es más que el voltaje de entrada dividido 2. O sea, aquí lo que tenemos es que vamos a tener ahora un voltaje de pico inverso que va a ser nada más, pues al final de hacer todos estos cálculos, que lo miremos, vamos a tener aquí voltaje pico secundario menos 0.7. O sea, aquí va a entrar el voltaje pico secundario, o sea, va a entrar el voltaje completo. Si aquí tenemos 120 a 12, significa que aquí entra 12, pero aquí entra a 11.3 porque ya le quitamos el 0.5, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a tener es el voltaje, el PIB, va a ser igual a todo esto. Es un cálculo que se hace una malla, que después vamos a ver eso. Y se hace un cálculo y se llega a esta conclusión de que el voltaje de pico del voltaje inverso del secundario va a ser 2 veces el voltaje de salida más 0.7. Nada más. Bueno. Vamos a hacer esta cuestión. Dice, muestra las ondas de las formas de ondas a través de las mitades del levanado de secundario a través de la resistencia de carga cuando se aplica una onda seno con pico de 100 voltios al levanado primario. Ese es el voltaje seno, es esta señal. Vale, entonces calculemos esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, voy a
voy a entrar, voy a recortar esto. Vamos a entrar, print screen, vamos a entrar. Bueno, vamos a pasarnos al otro, ¿verdad? A este. Entonces vamos a ver, entonces pasamos aquí, ponemos a este, vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Vamos a recortarlo un poquito. Vamos a chiquitarlo. Bueno, ahí tenemos. Vamos a calcular. Dice, calcula el voltaje de pico inverso. Dice. Vamos a ver si podemos recortar un poco esto. Ajá. Vamos a ver, vale. Entonces, tenemos esta cuestión. Vamos a ver de qué manera. Aquí está. Vamos a ver de qué manera hacemos esto. Mira. Entonces se muestra las formas de onda de a través del voltaje, ¿va? Entonces vamos a hacerlo, vamos a poner el transformador. Entonces la forma de onda, ¿cómo sería? Básicamente la forma de onda sería, la salida sería aquí, esta forma. Primero la primera, luego la segunda onda, luego la tercera y la cuarta, ¿verdad? O sea, tenemos esta forma. Entonces ahora, como tenemos la forma, acuérdense que va 2 a 1. ¿Qué significa 2 a 1? Que aquí va a sacar 50 voltios. De aquí, o sea, aquí entran 100. ¿Se dan cuenta? 100 voltios. Aquí va a sacar como la mitad, aquí va a sacar 50. Aquí va a sacar 50. Entonces son 50 y 50. Entonces ahora lo que tiene que hacer es bueno, sacar. Entonces aquí vamos a tener 50 voltios, que es la relación que vamos a tener, menos 0.7. Entonces tenemos 49.2, 49.3, ¿verdad? Voltios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, miremos, tiene 50 voltios, ajá, y vamos a tener 49.3 voltios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tener de voltaje pi. Entonces, tenemos 50 voltios aquí, pero aquí vamos a tener 49.3 voltios, ¿verdad? Ahora, si tenemos 25 voltios, pues solo se le quita el punto 3, ¿verdad? Bueno, entonces, si quieren, lo simulamos en Multisim, en Liveware. Lo vamos a simular en Liveware para que vean de que todo esto es cierto. Voy a pegar esto. Entonces, vamos a hacer este circuito. Voy a quitar esto. Voy a quitarlo un poco para que me dé espacio. Bueno. Entonces tengo aquí que debe ser esto, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos a hacer este y solo vamos a poner el transformador. Buscamos aquí en elementos. Ponemos aquí Passive Components. Y ponemos Transform, ¿verdad? Bueno. Ya tenemos el transformador acá. Acuérdense que es 2 a 1. Hay que ponerle 2 y luego 1, ¿verdad? 2 a 1. Ahí está. Entonces, como fuente de energía, le vamos a poner una fuente de corriente alterna, que sería esta, ¿verdad? Pongámosle 100 voltios. La frecuencia ahorita no nos interesa. Pongámosle 100 voltios. Y la frecuencia de los 60 Hz, que es lo de regla, lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos acá. Y lo vamos a poner acá, ¿verdad? Ya tenemos nuestra onda senoidal. Ok.
tenemos aquí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar estos dos diodos. Se recuerdan que este va a ser tierra, entonces le ponemos una tierra acá. Buscámosle de tierra, nuestra tierra aquí. Entonces yo solamente lo voy a rotar, lo vamos a rotar y lo vamos a conectar de aquí para acá. Ahí tenemos tierra, el tab central bajo tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en este lado va un diodo. Buscamos un diodo en Passive Component, en Discrete Semiconductores, diodo, le ponemos 1, lo rotamos, lo ponemos por acá, y el otro diodo también lo ponemos para este lado. Este lo vamos a poner aquí arriba, y este lo rotamos, ¿verdad? Siempre se recuerda que el diodo tiene sentido. Entonces lo rotamos, lo ponemos acá. Vale. Y ahora lo conectamos este con este. Y por último conectamos una resistencia de carga. Voy a poner unos 10K solo para que aguante. 10 kilo ohmios. Y lo conecto acá. Ahí está, y tierra, ¿verdad? Tierra, ¿dónde está? Tierra, graba. Entonces lo pongo acá y lo tenemos de esta manera. Bueno. Entonces aquí ya tengo esto. Entonces vamos a analizar el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Acuérdense que es la mitad, menos los 0.7. Entonces veamos cuánto nos va a dar. Entonces venimos aquí y vamos a poner el osciloscopio, el measuring. Ponemos osciloscopio y lo ponemos de esta manera. Le voy a poner el primer canal, el positivo. Ni siquiera lo pongo aquí, positivo. Y el siguiente canal lo pongo acá. Ok. Vamos a ponerle tierra a este lado. No voy a hacer. Te lo voy a poner tierra a este lado. Luego el canal 2 lo voy a poner aquí al punto de la resistencia. Y el otro a tierra, ¿verdad? Entonces agarro lo que es la gráfica aquí arriba, gráfica, y le voy a poner acá la gráfica, ¿verdad? Pero aquí ya saben que tengo que hacer ajustes porque no me queda. Tengo que ajustarlo de una manera bastante buena para que no lo ajuste, ¿no? Entonces aquí le doy propiedades. Vale, vamos a poner de menos 50 como valor mínimo a 50. No, pongamos, bien, porque aquí nos va a tirar de menos 100 a 100. Hay que poner cuidado con esto. Vamos a poner que sea 10 milisegundos. ¿Por qué 10 milisegundos? Porque como les decía, está la frecuencia. Y la frecuencia es 1 dividido la frecuencia, y eso nos va a dar el tiempo. Entonces aquí en Tools le damos en Simulation, Timing Control, y aquí le damos 10 milisegundos. Yo le voy a dar 10 milisegundos y le voy a dar 100. Ok. Entonces, probemos. Entonces, si se dan cuenta, el voltaje pues nos da 100 voltios. El otro, un poco más de 100 nos da. Pongámosle 80 para que... Bueno, pero igual, sí, 100 voltios. Entonces, nos da un poquito más de 100 voltios. Pero cuando rectifiquemos, nos está dando, cabal, lo que nosotros necesitemos. 49 punto algo, ¿verdad? Si lo ponemos aquí, nos da corriente. Si lo ponemos aquí, nos va a dar voltaje, miren. O sea, está oscilando entre 16, 0, 45 y así se va, ¿verdad? Entonces, sí está oscilando más o menos a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Obviamente, si le bajamos más la resistencia a un K, es donde nos va a quedar un poquito mejor, porque la caída de voltaje es el menos. Entonces ahí no nos queda. Entonces aquí ya nos queda a 49, 44, y así nos va, ¿verdad? Y está oscilando, o sea, está cambiando, ¿verdad? Entonces así es como vamos viendo nosotros los circuitos en corriente alterna con el rectificador de puente, de onda completa. Quiere decir de que ya necesitamos un transformador con tap central y dos diodos para que nos vayan dando. Entonces, si se dan cuenta,
vamos a aumentar un poco esto, lo vamos a poner desde menos, al revés, desde menos 50 hasta 50, solo para ver la gráfica. Y si se dan cuenta, no llega a 50, da menos, está como a 49 algo, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver que sí está rectificando dos veces la señal, ¿verdad? Tanto su onda positiva como su onda negativa. Entonces aquí tenemos esa parte y ahí terminamos eso. Entonces seguimos con los rectificadores de puente de onda completa. El rectificador de puente utiliza 4 diodos conectados como se ilustra la figura. Cuando el ciclo de entrada es positivo con la parte A, los diodos D1 y D2 están polarizados en directa y conducen corriente. O sea, cuando hay una cuestión positiva acá, va a ser aquí y va a conducir estos dos que están acá, ¿verdad? Entonces, estos dos diodos, este conduce cuando hay una señal, y ¿vale? Estos son los primeros. Y conducen directamente en la dirección mostrada, o sea, conducen para allá. Luego se rasea un voltaje a través de RL y parecido a un semiciclo, pues lo va a tener. Durante este tiempo, los diodos de 3 y 10 voltios están polarizados en inversa. Estos ya no van a estar, perdón. Estos ya van a estar apagados, ¿verdad? Y este va a estar apagado. O sea, solo cuando hay voltaje positivo se activa estos dos voltajes, ¿verdad? Ahora, cuando estén en inversa, es al revés. Cuando estén en cuando el positivo, pero en el ciclo es negativo, estos dos conducen, estos dos conducen ahora, ¿verdad? Diferente de la vez pasada. Y los que se quedan en inversa o bloqueados son estos ahora, ¿verdad? Estos se quedan bloqueados. Entonces, ahora ya conducen y vuelven a pasar la señal. Solo que ahora duplican la frecuencia. Ahí van a ver, ¿verdad? Duplican la frecuencia. Entonces, cuando el semiciclo de entrada es negativo, con la figura 220, o sea, el anterior, los dedos de 3 y de 4 están polarizados en directa y conducen corriente en la misma dirección a través de la resistencia de carga, RL, que durante el semiciclo positivo, durante el semiciclo negativo D1 y D2 están polarizados inversa. A consecuencia de esta acción, a través de RL aparece un voltaje de salida rectificado de onda completa. Entonces vamos a ver cómo, o sea, ya vimos de que este va a ser mucho más eficiente que el otro, el de onda completa. O sea, si se dan cuenta, venimos con media onda, es bastante sencillo. Venimos con onda completa y ahora con onda, con puente de Dios. Entonces, ahora el voltaje de salida del puente. En la figura 221 se muestra un rectificador de puente con una entrada acoplada por transformador. Durante el semiciclo positivo, el voltaje total del secundario, los diodos D1 y D2 están polarizados en inversa. Si se omiten las caídas en los diodos a través del resistor de carga, aparecen el voltaje de secundario. Lo mismo es cierto cuando D2 y T3 estén polarizados en inversa durante el semiciclo negativo. Entonces tenemos aquí el semiciclo, la entrada, ¿verdad? Y aquí vamos a tener este puente de diodos. ¿Verdad? En diodos ideales, pues igual. El voltaje de salida es igual al voltaje secundario. Quiere decir que si yo aquí tengo unos 100 voltios de salida o 50 voltios, pues voy a tener 50 voltios en la entrada. Pero ahora, en este lado, cuando es un real, no voy a tener los 50 voltios de entrada. Voy a tener menos 1.4. ¿Por qué? Porque cada diodo va a consumir su propio voltaje. Entonces, cada diodo dijimos que era 0.7, 0.7. Entonces, vamos a tener el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de secundario menos 1.4. O sea, vamos a tener una diferencia de 1.4. Entonces, veamos aquí que el voltaje de salida entonces es igual al voltaje de secundario menos 1.4. Y el voltaje de pico inverso, pues es lo mismo, ¿ven? Estas fórmulas lo tenemos que aprendernos, ahí están en el libro para que ustedes puedan revisar. Y es algo simple, o sea, son cálculos tan sencillos que, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora. Entonces aquí el voltaje de pico inverso, pues solamente se usa como cuando fuera un diodo. O sea, el voltaje es de pico de salida más 0.7. Aquí se le aumenta 0.7 voltios. Vale. Vamos a ver, determina el voltaje de pico de salida para el rectificador de puente de la figura 223, suponiendo, vamos a ver, voy a ver si puedo hacer un recorte aquí.
Vamos a ponerlo en una página nueva. Dice, vamos a mover, dice, determine el voltaje pico de salida para un rectificador. Poniendo que el modelo práctico, o sea, el modelo que se le resta 0.7. ¿Qué voltaje de pico inverso nominal se requiere para los diodos? Se especifica que el transformador tiene un voltaje de 12 voltios y en el secundario para los 120 de través. Entonces, el voltaje pico, entonces decimos que el voltaje pico del secundario es igual a 12 voltios. 12 voltios. Siempre en corriente alterna, ¿no? Vaca. Entonces, si queremos encontrar el voltaje pico de salida, aquí ya rectificado en la resistencia, aquí sería, pues se recuerda, los 12 voltios menos 1.4 voltios, ¿verdad? Entonces tenemos 12 voltios menos 1.4, vamos a irnos a la calculadora. Entonces sería 12 menos 1.4, tenemos que es 10.6. Entonces vamos a tener que es 10.6 voltios. Ese es el voltaje. Ahora el pico, voltaje de pico inverso. Voltaje de pico inverso, el PIV, no es más que... Bueno, si que no lo voy a borrar para poner... Voy a poner aquí. El voltaje de pico inverso, el voltaje, el PIV no es más que... ¿Cuánto? El PIV no es más que... El voltaje de pico sería 12 más 0.7, ¿verdad? Y eso nos da 12.7 voltios. Y así es como tenemos el voltaje ¿verdad? Es el voltaje de pico inverso, ¿verdad? Entonces es simple, o sea, lo que tenemos que entender es que media vez tengamos voltaje de secundario, voltaje pico en secundario, ya tenemos los datos. Solo es de restarle, sumarle los voltajes que consume el diodo y hacer unos cálculos para entender de qué manera nosotros podemos usar. Si es rectificador de onda completa, pues mira, ¿cuál es el rectificador de onda completa? Pues tiene una pérdida. Si se dan cuenta, no da todo el voltaje, está a 63.7%. Este sí da todo el voltaje. En este no hay pérdida, porque son 4 diodos los que van sumando, ¿verdad? Si quieren, miremoslo aquí. Vamos a hacer este circuito. Lo voy a copiar y lo vamos a ir al Livewire para ver cómo se hace. Entonces veamos aquí en el Livewire cómo hacemos este circuito. Bueno, aquí ya tenemos este, lo paramos. Vamos a hacer otro. Vamos a pegar este. Lo voy a copiar aquí. Vamos a ver. ¿Por qué nos da? Es RMS. Aquí el voltaje RMS, vamos a hablar de eso después. Pero entonces sería voltaje RMS, hay que multiplicarlo por raíz de 2. Y ese voltaje de RMS pues nos da 17 voltios. Por eso nos dice voltaje RMS. Eso lo tenemos que ver en electricidad básica, pero todavía no lo hemos visto. Pero es voltaje RMS. Entonces igual, se resta, se sube 5 voltios casi, si se dan cuenta. Y se resta 15.6 y el voltaje pico inverso pues se suma 0.7, ¿verdad? Bueno, entonces hay que hacer el repaso. Esta es tarea para el repaso de la sección 2, ¿verdad? Solo voy a hacer el circuito y vamos a ver. Vamos a seguir, voy a ver el Livewire, voy a pegar esto. Bueno, vamos a tener esto. Entonces tenemos un transformador. Bueno, si quieren copiamos lo del otro.
No vamos a tener que hacerlo porque ya se borró. Entonces abrimos los elementos. Abrimos, vamos a poner una fuente de voltaje. Que sería... Vamos a chiquitar esto porque está muy grande. Porque los elementos están muy pequeños. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí el transformador. Buscamos el transformador. Input component. El transformador. Ponemos passive components. Buscamos el transformador. Necesitamos ahora 4 diodos. Ponemos 4 diodos. Display semiconductor 1, 2, 3 y 4. Y por último una resistencia. Passive components, una resistencia y aquí está. Tierra, necesitamos tierra. Vamos a leer tierra. 2 tierras, ¿verdad? Y una por acá. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces miremos. Vamos a conectar esta. Es de 10 a 1, se recuerdan el transformador, 10 a 1, porque aquí conecto 120 para acá, conecto acá. Bueno, entonces aquí le damos aquí este. Entonces este tap lo vamos a tirar al negativo. Vamos a dejar aquí, vamos a conectar este, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el puente Dios. ¿Se recuerdan? D1 está de este lado, D1 está aquí, D3 está de este lado, pero está al revés. Entonces lo giramos. Aquí está, D3. Este con este están conectados, porque este con este a punto está conectado con este, ¿verdad? Ahora D2 está aquí de este lado, se conecta con esta punta, y D4 está al revés, entonces hay que cambiarle. Y por último D2 y D4 están conectados. Aquí va. Y aquí tenemos tierra, vamos a dejar tierra por acá. Entonces este punto va a ir entre este que está aquí, el positivo, cojo con este va a ir a donde esté D2 y D3. Es el positivo el que va aquí, ¿ve? En este punto. Y este que está aquí va a ir a este punto, ¿verdad? Ahora, este punto que está aquí lo vamos a conectar a tierra, que es el centro entre D3 y D2, ¿ve? D3 y D2, D3 y D2 lo conectamos a este punto, a tierra. Si quieren lo rotan para que se mire chilero. Ok, y de aquí para acá conectamos la resistencia, pero esta resistencia es de 10 kilo ohms. Solo cambiamos el valor a 10 kilo ohms, lo conectamos de aquí para acá y tenemos acá esta. Bueno, ahí está. Entonces tenemos aquí, ya tenemos esto. ¿O qué nos falta? El osciloscopio, ¿verdad? Vamos a poner el osciloscopio. Solo voy a poner el voltaje de secundario y el voltaje de secundario y el voltaje de resistencia. Eso es para que lo analicemos. Pongo osciloscopio en measuring. Entonces busco algo que se llama osciloscopio. Entonces tenemos aquí el osciloscopio y vamos a ver. Venimos aquí. Vamos a tirar. Vamos a tirar aquí a secundario, que sería esta parte. Igual lo tiramos para esta parte negativo acá. Ahí estamos. Y ahora vamos a medir en la resistencia. Control Z. Aquí. Y luego para... Bueno, entonces miremos. Y ya solo para probar vamos a hacer la gráfica para que miremos cómo nos queda la gráfica.
Entonces vamos a ponerle mínimo 12, máximo 12 y menos 12, ¿verdad? Menos 12 tiempos y 10 milisegundos, 10 milisegundos, ok. Y de tiempo aquí en Simulation, ¿se recuerdan, verdad? En Simulation, Timing Control, igual, 100. Y aquí le ponemos 10 milisegundos. Ok, entonces le damos aquí 10. Vamos a ver. Y le damos play. ¿Qué nos faltó? Pequeño detalle. Pequeño detalle. No le pusimos aquí. Es 10 a 1. No le cambiamos voltaje. Aquí 120 con 60 Hz. Le damos OK. Y ahí estamos, ¿verdad? Ahí sí nos va a reducir a 12 y nos va a dar. Bueno, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la línea roja es los 12 voltios que nos da el secundario, ¿verdad? Y la línea azul es lo que nos da la resistencia con 10K. Entonces, si se dan cuenta, hay un voltaje más pequeño, casi como 10 y algo. Miremos cuánto es lo que nos da. Bueno, aquí nos da potencia, pero aquí nos da 10 punto algo, 10.36. ¿Se recuerdan de que había sido 10 punto algo? Y eso es lo que nos va a dar a nosotros acá. Entonces, eran nuestros cálculos que nos habían dado anteriormente. Entonces, era, vamos a ver, 12 menos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la calculadora? 12 menos 1.4, 10.6. Y miremos, nos da, no, vamos a ver, nos da 10.3042. Está dentro de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, sí nos funciona ahora un puente de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Bueno, entonces, jóvenes, por favor, vamos a hacer como tarea en electrónica analógica, vamos a responder estas preguntas. Entonces, van a hacer como tarea, vamos a hacer el repaso, responder las preguntas del, voy a poner, responder las preguntas del repaso 2-2, 2-2, a mano en su cuaderno, ¿no? En su cuaderno, y aparte simular los dos circuitos, ¿verdad? Responder las preguntas a mano en su cuaderno, tomarle foto y subir un PDF a las tareas, ¿verdad? Un PDF, y aparte simular dos circuitos, tomar fotos y subirlas, subir fotos, tomarle foto y aparte simular los circuitos en Liveware. Ahí está en la carpeta para que lo baje, tomarles fotos y subir en la tarea de electrónica analógica de la plataforma. Un PDF con las fotos tomadas. Entonces espero que estemos aquí. Ya el próximo video lo voy a subir, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir teniendo en cuenta para que lo puedan ver. Bueno, un gusto, jóvenes, se cuidan.